La You donación both del look destino. wonderful. Hay As do momentos you, en my la dear. vida que te I love obligan you a guys. enfrentar tu peor We love you pesadilla. too. Para Mariana, ese momento llegó cuando el doctor cerró la puerta de su consultorio y pronunció las palabras que destrozarían su mundo. Su hijo Mateo, de apenas 6 años, necesitaba un trasplante de médula ósea urgente y ella no era compatible. Tampoco su madre, ni su hermana, ni nadie en su círculo cercano. El tiempo corría en su contra, y mientras miraba los ojos inocentes de su pequeño preguntándole cuándo podría volver a jugar al fútbol, Mariana sintió que el universo la estaba castigando por algo que no comprendía. Pero lo que no sabía era que el destino tenía preparada una cruel ironía. La única persona compatible con su hijo era precisamente el hombre que había destruido su corazón 5 años atrás, Sebastián Romero, el exitoso CEO que la había abandonado cuando más lo necesitaba, el padre que nunca supo que tenía un hijo. Mariana recordaba con perfecta claridad aquella noche lluviosa cuando Sebastián le dijo que su empresa estaba en una fase crítica, que necesitaba enfocarse completamente en su carrera, que ella merecía a alguien que pudiera darle el tiempo que él no tenía. Sus palabras sonaron ensayadas, frías, como si estuviera cerrando un negocio fallido. 2 semanas después, ella descubrió que estaba embarazada. Intentó llamarlo, enviarle mensajes, pero Sebastián había desaparecido completamente de su vida, bloqueándola de todas las formas posibles. Mariana tomó la decisión más difícil de su vida, seguir adelante sola, criar a su hijo sin él, jurándose que Sebastián Romero jamás conocería al niño extraordinario que habían creado juntos. Y ahora, 5 años después, mientras sostenía los resultados del Registro Nacional de Donantes, las manos le temblaban. Sebastián Romero. Compatibilidad del 98%. Era como si el destino se burlara de ella, obligándola a regresar al pasado que tanto había luchado por superar. Durante 3 noches no pudo dormir. Caminaba por el pasillo del hospital mientras Mateo dormía, debilitado por la quimioterapia, su pequeño cuerpo luchando contra una enfermedad que no merecía. Cada vez que lo miraba, veía los mismos ojos oscuros de Sebastián, la misma sonrisa traviesa, el mismo gesto de concentración cuando algo le interesaba. Su hijo era una mezcla perfecta de ambos, y ahora ese vínculo biológico que ella había tratado de negar era la única esperanza de salvación. El edificio corporativo donde Sebastián tenía su oficina era exactamente como lo imaginaba, imponente, frío, hecho de cristal y acero, un monumento a la ambición que él había elegido sobre ella. Mariana entró con las piernas temblorosas, vestida con su mejor traje, intentando parecer más fuerte de lo que se sentía. La recepcionista la miró con curiosidad cuando dio su nombre, y por un momento pensó en dar media vuelta y salir corriendo. Pero entonces recordó la sonrisa de Mateo cuando le prometió que pronto estaría mejor, y eso fue suficiente para mantenerla firme. Cuando las puertas del elevador se abrieron en el piso 20, Sebastián estaba ahí, esperándola. 5 años no habían pasado en vano para él. Seguía siendo guapo, pero ahora había líneas de tensión alrededor de sus ojos, canas prematuras en sus sienes, una rigidez en sus hombros que no recordaba. Se miraron en silencio durante lo que pareció una eternidad, y Mariana vio algo que no esperaba, dolor genuino en su mirada. Él habló primero, su voz rasposa como si las palabras le costaran un esfuerzo físico. Le dijo que había pensado en ella miles de veces, que su decisión de alejarse había sido el mayor error de su vida, que el éxito que tanto había perseguido se sentía vacío sin alguien con quien compartirlo. Mariana escuchó sin interrumpir, su corazón dividido entre la furia y algo parecido a la compasión. Pero no había venido a reconciliarse, había venido a salvar a su hijo. Cuando finalmente le contó sobre Mateo, vio cómo el rostro de Sebastián pasaba por una serie de emociones tan rápidas que apenas podía procesarlas: shock, incredulidad, dolor, y finalmente, algo que parecía terror mezclado con asombro. Tenía un hijo de 6 años que estaba luchando por su vida. Las palabras salieron de Mariana como un torrente, años de resentimiento y dolor mezclados con desesperación. Le habló de las noches en vela, de criar a Mateo sola, de los primeros pasos que él nunca vio, de las palabras que nunca escuchó. Y ahora, irónicamente, necesitaba que él hiciera lo único que importaba, darle una oportunidad de vivir. Sebastián no dijo nada durante largos minutos. Simplemente se dejó caer en su silla ejecutiva, un hombre acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, confrontado con la realidad de que había perdido 6 años de la vida de su hijo. Cuando finalmente habló, su voz estaba quebrada.
Quería conocerlo, dijo. No solo donar su médula, sino estar presente, ser parte de la vida de Mateo, si Mariana se lo permitía. Los días siguientes fueron un torbellino. Sebastián se sometió a todos los exámenes necesarios, canceló reuniones importantes, reorganizó su vida entera alrededor del calendario médico de un niño que aún no había conocido. Mariana lo observaba desde la distancia, dividida entre la gratitud y el miedo. Parte de ella quería proteger a Mateo de la posibilidad de otro abandono, pero otra parte, la parte que amaba a su hijo más que a su propio orgullo, sabía que Mateo merecía tener a su padre si él realmente estaba dispuesto a quedarse. El día del encuentro, Mariana preparó a Mateo lo mejor que pudo. Le explicó que había alguien muy especial que quería conocerlo, alguien que podía ayudarlo a ponerse mejor. Cuando Sebastián entró a la habitación del hospital con un oso de peluche gigante y los ojos brillantes de lágrimas contenidas, Mateo lo miró con curiosidad. Y entonces, con la honestidad brutal de los niños, preguntó si él era su papá. Sebastián se arrodilló junto a la cama, y Mariana vio cómo años de éxito corporativo, de armadura emocional y control férreo, se desmoronaban en un instante. Le dijo la verdad a Mateo. Sí, era su papá, y sentía mucho no haber estado ahí antes, pero prometía con todo su corazón estar ahí ahora y para siempre. La cirugía fue larga y compleja. Mariana caminó por los pasillos del hospital hasta que sus pies dolieron, rezando a un Dios en el que no estaba segura de creer, negociando con el universo, prometiendo cualquier cosa a cambio de la vida de su hijo. Sebastián estaba en recuperación, pero había insistido en que le informaran inmediatamente sobre el estado de Mateo. Cuando finalmente el cirujano salió con una sonrisa cansada y les dijo que el procedimiento había sido un éxito, que la médula estaba injertando perfectamente, Mariana sintió que sus piernas cedían. Los meses de recuperación transformaron a todos. Sebastián visitaba a Mateo cada día, leyéndole cuentos, jugando juegos de mesa, aprendiendo a ser el padre que nunca había sido. Mariana lo observaba con sentimientos complejos, viendo cómo su hijo florecía con la atención de ambos padres. Lentamente, las conversaciones entre ellos dos dejaron de ser tensas. Compartían café en la cafetería del hospital, hablaban sobre los progresos de Mateo, y gradualmente, comenzaron a hablar sobre ellos mismos. Una tarde, mientras Mateo dormía después de su terapia, Sebastián finalmente le contó la verdad completa. 5 años atrás, su empresa estaba al borde de la bancarrota, hundida en deudas que amenazaban con destruir no solo su negocio sino su vida entera. Pensó que si se alejaba de Mariana, al menos ella estaría a salvo del desastre financiero que se avecinaba. Fue cobarde, lo admitió con lágrimas en los ojos, porque tuvo miedo de pedirle que enfrentara esa tormenta con él. Y para cuando logró salvar su empresa, cuando finalmente tuvo el valor de buscarla, ella había desaparecido completamente. Mariana escuchó, y por primera vez en 5 años, permitió que su corazón se ablandara. No justificaba lo que él había hecho, pero entendía el miedo. Ella también conocía el terror de no ser suficiente, de proteger a quien amabas del dolor aunque eso significara causar un dolor diferente. 6 meses después, Mateo estaba en remisión completa. Su cabello había crecido de nuevo, rizado y rebelde como el de su padre. Celebraron con una pequeña fiesta en el parque, solo ellos tres, comiendo pastel y riendo mientras Mateo intentaba enseñarle a Sebastián a jugar al fútbol. Mariana los miraba, su corazón lleno de una emoción que no podía nombrar, algo entre perdón y esperanza. Sebastián se acercó a ella mientras Mateo perseguía mariposas, y con una vulnerabilidad que nunca le había visto antes, le preguntó si podría perdonarlo algún día, si podrían intentar ser una familia de verdad. Mariana no respondió inmediatamente. Miró a su hijo, tan lleno de vida, tan completo ahora con ambos padres en su mundo, y supo la respuesta. Algunas historias no terminan como esperamos. A veces, el dolor nos lleva exactamente donde necesitamos estar. Mariana había aprendido que el perdón no era olvidar el pasado, sino elegir un futuro diferente. Sebastián había aprendido que el éxito sin amor era la pobreza más profunda. Y Mateo, en su sabiduría infantil, simplemente había aprendido que el amor puede crecer incluso en los lugares más inesperados. Porque al final, las segundas oportunidades no se trata de borrar los errores, sino de ser lo suficientemente valientes para construir algo nuevo sobre las cenizas de lo que se perdió.
Y mientras el sol se ponía sobre el parque, con Mateo riendo entre sus padres, los tres supieron que habían encontrado algo más valioso que cualquier final de cuento de hadas, habían encontrado el coraje para comenzar de nuevo. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que nunca es tarde para el perdón y la redención, déjanos un like y suscríbete a nuestro canal. Porque todos merecemos creer en las segundas oportunidades, en el poder del amor, y en que los finales más hermosos a veces nacen de los comienzos más dolorosos.